cosas que nos pasan todos los días, pero no siempre sabemos cómo explicarlas. Este no es un video para darte respuestas, sino para pensar eso que a veces sentimos y no sabemos poner en palabras. Es solo una forma de mirar lo que nos pasa, entre muchas otras posibles. Bienvenidos a Laura está online. Introducción. Imagina por un momento una ciudad moderna a las 3 de la mañana. Mirada desde arriba, es una red perfecta de impulsos eléctricos, miles de luces encendidas en edificios de cristal que nunca parpadean, donde el silencio no existe porque siempre hay servidores procesando datos a una velocidad que nuestra biología simplemente no puede alcanzar. Y en medio de esa inmensidad estás tú. Quizás en el borde de la cama o frente al escritorio, con la luz azul del teléfono bañándote la cara, intentando entender por qué, a pesar de tener el acceso total, el mapa completo de la historia y la ciencia al alcance de un pulgar, hay algo que no encaja. Es una fatiga extraña. No es el cansancio de quien ha caminado kilómetros, sino una pesadez en la mirada, un agotamiento de la atención que no logramos nombrar del todo. Te pasa cuando lees una noticia catastrófica, saltas a un video de cocina y terminas revisando el correo del trabajo. Esa saturación que se siente como si estuvieras intentando beber agua de una manguera de bomberos. Creímos que saberlo todo nos daría paz, que la claridad nos quitaría el miedo, pero la realidad se siente más como un ruido blanco que no nos deja dormir. Esa sensación de que saber más no nos ha hecho necesariamente vivir mejor, o al menos no vivir con más calma no es un fallo de nuestra época, ni un error de sistema. En realidad es un eco. Es una frecuencia que ya vibraba hace miles de años en la mente de alguien que, como nosotros hoy, se sentó frente a su propia abundancia y se sintió vacío. Es el residuo de un fósil literario, una huella humana que quedó grabada en textos antiguos y que hoy vamos a desenterrar, no para dar una clase de historia, sino para entender por qué nos duele tanto la cabeza al final del día. Porque quizás lo que nos pasa hoy ya estaba escrito en las piedras de un palacio que el tiempo se comió. Bloque 1. La excavación. Hace unos 3000 años, en el levante mediterráneo, se consolidó la figura de Salomón. Pero intentemos quitarle por un momento el polvo de la religión, las túnicas de seda y el aura de los textos sagrados para ver qué hay debajo. Si lo miramos con frialdad, el Salomón histórico, o al menos el arquetipo que esa figura proyecta sobre nosotros, simboliza un momento crítico en nuestra evolución. El instante exacto en que dejamos de ser nómadas que reaccionan al entorno para convertirnos en arquitectos que lo controlan. Es el paso de vivir en tiendas que se lleva el viento a levantar muros de piedra que pretenden durar para siempre. El relato nos dice que, ante la oportunidad de pedir cualquier cosa, él no pidió oro ni la muerte de sus enemigos, pidió un corazón inteligente. Y eso, en el lenguaje de hoy, es el nacimiento de la gestión. Es como cuando una empresa pequeña, que funcionaba por pura intuición y entusiasmo, de pronto crece tanto que necesita procesos, archivos y una estructura que lo sostenga todo. Salomón es esa estructura. Si observamos este relato como una pieza de evidencia forense, lo que encontramos es la transición del pensamiento místico, donde todo es voluntad de los dioses, al pensamiento sistémico, donde empezamos a creer que si entendemos cómo funciona el mundo, podemos dominarlo. Representa el nacimiento del Estado moderno, de la burocracia que organiza los impuestos, de la diplomacia que evita guerras con un papel firmado y, sobre todo, de la recopilación masiva de datos. Fue en esencia nuestro primer gran curador de la experiencia humana. Imagínalo como alguien obsesionado con el orden, intentando catalogar absolutamente todo lo que existe, desde la majestuosidad del cedro del Líbano hasta ese pequeño brote de hisopo que nace con terquedad en la grieta de una pared. Es el deseo humano de ponerle nombre a cada cosa para sentir que nos pertenece. Es esa misma pulsión que nos lleva hoy a organizar nuestra vida en hojas de cálculo, a rastrear nuestros pasos con un reloj inteligente o a guardar miles de fotos en la nube buscando retener el tiempo. Queremos clasificar la existencia para que no se nos escape, pero aquí es donde la excavación se vuelve realmente interesante y un poco inquietante.
El texto nos sugiere que Salomón llegó al final del pasillo. Logró la clasificación perfecta, construyó el templo más sólido, organizó el reino más eficiente y acumuló toda la información disponible en su época. Sin embargo, en el punto más alto de esa montaña de sabiduría, no encontró la paz ni la plenitud. Lo que encontró fue una especie de silencio frío, un vacío que la información no podía llenar. Es como terminar de leer todos los libros de una biblioteca esperando encontrar la respuesta definitiva y darse cuenta de que, al final, solo queda el eco de tus propios pasos en una sala vacía. Descubrió que entender cómo funciona el mundo no es lo mismo que saber cómo vivir en él. Bloque 2. La mirada forense. ¿Qué necesidad humana profunda dio origen a este relato? Si lo miramos de cerca, nos damos cuenta de que no fue escrito para alabar a un monarca poderoso, sino para algo mucho más urgente: procesar el trauma de tener conciencia. Al analizar los textos que la tradición le asigna a esta figura, especialmente ese diario del desengaño que es el Eclesiastés, lo que vemos bajo el microscopio no es una lección de moral, sino una disección del neurodesarrollo del desencanto. Es el registro de lo que ocurre en una mente cuando finalmente comprende cómo funciona el juego. Desde una perspectiva laica, el mito de la sabiduría de Salomón es, en realidad, la anatomía de un colapso cognitivo. Piénsalo así. El ser humano es la única especie sobre la Tierra capaz de proyectarse en el tiempo, de entender que si sucede A, inevitablemente pasará B. Somos expertos en la causalidad, y esa capacidad, que es nuestra mayor ventaja evolutiva, es también nuestra condena, porque nos permite anticipar nuestro propio fin. Es como esa sensación que tienes un domingo por la tarde. No te pasa nada malo, estás a salvo en tu sofá, pero ya estás sufriendo por el lunes que todavía no llega. Ese exceso de sabiduría que describe el relato es, en términos modernos, un exceso de lucidez. Es ver los cables detrás de la escenografía del teatro. La mirada forense nos revela que el dogma, en este caso, es solo una máscara para el miedo más primario que existe: el miedo a la irrelevancia. Construimos leyes para sentir que hay justicia, levantamos templos para creer que hay un orden superior, y hoy diseñamos algoritmos para convencernos de que podemos predecir el futuro. Pero el relato de Salomón nos susurra al oído que todo ese orden es un castillo de naipes frente a la entropía del universo. Es la angustia de quien lo tiene todo, el éxito, el reconocimiento, el control, y de repente se queda mirando una pared, dándose cuenta de que ninguna de esas estructuras puede detener el paso del tiempo. En el fondo, esto no es un texto religioso, es un tratado crudo de psicología evolutiva sobre el costo de tener una corteza prefrontal tan desarrollada. Es el precio que pagamos por ser capaces de entender el mundo, que cuanto más alta es la resolución con la que ves la realidad, más difícil es ignorar las grietas. Salomón no está sufriendo porque sea un pecador, está sufriendo porque es demasiado inteligente para ser feliz con respuestas simples. Es el cansancio de quien ha descubierto que, por mucho que limpies y ordenes tu casa, el polvo siempre va a regresar. Es la fatiga de ser consciente. Bloque 3. El eco en el presente. Hoy no somos reyes en Jerusalén, no tenemos ejércitos ni palacios de cedro, pero nos hemos convertido en los soberanos absolutos de la era de la información. Nuestra arquitectura social entera, desde cómo educamos a nuestros hijos hasta cómo diseñamos nuestras apps, está construida sobre esa vieja premisa salomónica, la idea de que más datos equivalen a un mejor control de la realidad. Vivimos en una sociedad donde la ignorancia ya no es una opción, sino una falta casi moral. Se nos exige estar al tanto de todo, entenderlo todo, tener una opinión informada sobre cada conflicto, cada tendencia y cada cambio en el mercado. La hiperconciencia se ha vuelto nuestra norma de supervivencia. Piénsalo en un martes cualquiera. Te despiertas y, antes de salir de la cama, ya sabes que hubo un terremoto al otro lado del mundo, que el valor de tu moneda cayó 3 puntos y que hay una nueva crisis política en un país que nunca has visitado. En menos de 5 minutos,
Tu cerebro ha procesado más tragedias y variables de las que un antepasado tuyo procesaba en una década. Ese burnout que tanto mencionamos hoy, ese agotamiento que te hace sentir que no puedes más aunque solo estés sentado frente a una laptop, no es más que la versión moderna del Eclesiastés. Es el colapso de un sistema operativo diseñado para una aldea, pero obligado a gestionar un planeta entero en tiempo real. Al igual que en el mito, pedimos sabiduría, pedimos Google, pedimos Wikipedia, pedimos acceso total, y lo hemos obtenido. Pero esta comprensión total nos ha traído una carga emocional para la que nuestra biología simplemente no está preparada. Nuestros neurotransmisores no evolucionaron para sentir empatía por 8.000 millones de personas a la vez, ni para procesar la injusticia global antes del desayuno. Es una carga invisible que se siente en los hombros, una especie de ruido de fondo que nos dice que, porque sabemos que el mundo está roto, somos responsables de arreglarlo, pero nos sentimos impotentes para mover siquiera una pieza. Hemos convertido nuestras redes sociales en una especie de templo a la sabiduría fragmentada. Es un lugar donde acumulamos datos, frases motivacionales y noticias de último minuto, pero que, paradójicamente, nos deja más aislados. Es como si estuviéramos en una biblioteca infinita donde nadie habla con nadie porque todos están demasiado ocupados leyendo. Y aquí es donde la pregunta duele: ¿es realmente más feliz el que ignora? Al mirar nuestra ansiedad actual, te das cuenta de que quizás no se trata de felicidad, sino de una simple cuestión de fricción. El que no sabe no choca contra las aristas del mundo. Nosotros, en cambio, hemos pulido tanto nuestra lente para ver la realidad, que ahora las grietas nos cortan la mirada cada vez que intentamos observar lo que nos rodea. Bloque 4. La reflexión docente. Como historiadores de lo invisible, nuestro trabajo no es mirar las fechas, sino las cicatrices que las ideas dejan en nosotros. Y este fósil literario nos grita una verdad que solemos ignorar. La sabiduría, cuando no tiene un propósito fuera de sí misma, se convierte en puro ruido blanco. No es que el relato nos invite a buscar la ignorancia como refugio, sería imposible retroceder ahora, sino que nos advierte que la comprensión del mundo es una carga que solo se aligera cuando se compensa con la acción. El conocimiento sin contacto es como tener un manual de instrucciones perfecto, pero nunca llegar a tocar las herramientas. Piénsalo en la escala de tu propia vida. Quizás pasas horas consumiendo tutoriales sobre cómo ser más productivo, o escuchando podcasts sobre cómo mejorar tu salud mental, o analizando por qué tus relaciones no funcionan. Acumulas el cómo, entiendes la teoría, diseccionas el problema hasta que no queda nada por saber. Pero al final del día te das cuenta de que nada ha cambiado porque la acción ha sido sustituida por el análisis. Es esa parálisis por análisis en la que caemos cuando creemos que entender el incendio es lo mismo que apagarlo. Profundizar en el saber sin bajar a la tierra es lo que nos deja exhaustos y a la vez estancados. Salomón, al final del relato, no es un héroe victorioso. Es alguien que se pierde en sus propios laberintos de lógica, rodeado de un exceso que ya no le sabe a nada. Y esto nos dice algo fundamental sobre la arquitectura de nuestra estructura social actual. Hemos construido una civilización que premia el saber y el acumular, pero que ha dejado de lado el sentir y el conectar. Valoramos al que tiene la respuesta más rápida, pero no al que tiene la mano más dispuesta. Estamos diseñando un mundo que funciona como un cerebro gigante sin cuerpo, una inteligencia que lo procesa todo, pero que no puede experimentar el calor de lo humano. Esa es nuestra melancolía estructural, estar rodeados de respuestas para preguntas que ya no nos importan. El eco de este mito antiguo nos sirve como una advertencia silenciosa. La sabiduría no es un puerto de llegada, no es un trofeo que pones en una vitrina para decir ya entendí la vida. Es en realidad una herramienta de navegación. Es el mapa, no el viaje. Si te pasas la vida obsesionado con que el mapa sea perfecto, con que tenga cada detalle y cada curva anotada, te vas a olvidar de salir a caminar. Al final no se trata de saberlo todo, de tener el disco duro lleno de certezas. Se trata de saber qué hacer con ese pequeño puñado de cosas que realmente importan. El vínculo con el otro,
la presencia en el ahora y la valentía de actuar a pesar de lo que sabemos. La sabiduría solo vale la pena si nos ayuda a ser un poco más humanos y no solo un poco más listos. Cierre. Quizás la verdadera pregunta que nos deja este fósil literario no es si la ignorancia da la felicidad, esa es una salida demasiado fácil, sino cuánto de lo que hoy llamas conocimiento es en realidad una carga física que te impide caminar. Hemos normalizado el hecho de llevar el mundo entero en el bolsillo, pero no nos detuvimos a pensar en el peso que eso ejerce sobre nuestra espalda. Es como si hubiéramos decidido cargar con una enciclopedia de 1000 tomos solo por si acaso necesitamos consultar un dato mientras cruzamos la calle, olvidando que el peso de los libros nos impide levantar la vista y ver por dónde vamos. Piénsalo en un momento sencillo, como un café con un amigo. Tienes frente a ti la posibilidad de una conexión real, pero en tu cabeza están vibrando los datos. La última noticia sobre la economía, el artículo que leíste sobre cómo ser un mejor oyente, la comparativa de precios del café que estás bebiendo y la notificación de lo que está pasando en la otra punta del globo. Tienes toda la sabiduría del mundo procesándose en segundo plano, pero esa misma hiperconciencia es la que levanta un muro de cristal entre tú y la persona que tienes enfrente. Entiendes el contexto de la realidad, pero te estás perdiendo la realidad misma. Si profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que saberlo todo a veces se siente como una forma de defensa. Creemos que si acumulamos suficiente información, nada podrá sorprendernos, nada podrá lastimarnos. Queremos el mapa completo para no cometer errores. Pero la paradoja de Salomón nos muestra que, cuando finalmente tienes el mapa de cada rincón del mundo, el mundo pierde su magia. El exceso de luz también puede cegar. Nos hemos vuelto expertos en diagnosticar la vida, en etiquetar nuestros traumas, en entender las fallas del sistema, pero en el proceso nos hemos quedado sin aliento para simplemente vivirla. Si pudieras elegir hoy, en este instante, entre tener la capacidad de entenderlo todo, las causas de cada tragedia, el funcionamiento de cada átomo, el porqué de cada decepción, o simplemente tener la capacidad de estar presente, sin el ruido de fondo de los datos, ¿qué elegirías? ¿Preferirías ser el sabio que mira el abismo desde su torre de marfil o el que, aún sin entender nada, siente el sol en la cara y sabe que eso es suficiente? Al final, la historia de Salomón es un espejo. Nos invita a soltar un poco de esa sabiduría de papel para recuperar la sabiduría del pulso. Si algo de esto te resonó, entonces ya valió la pena. Nos vemos en el próximo video.